Bienvenidos a Galería VIP. Estamos en compañía de la diputada Malú Micher, presidenta de la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. No, es un gusto, un placer de verdad platicar con ustedes. Y recién desempacadita, sobre pretexto del Día Internacional de la Mujer de Nueva York. Sí, creo que en Nueva York están sucediendo cosas muy interesantes estas 2 semanas. La primera semana se está informando cada año en Naciones Unidas, la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer en Naciones Unidas informa el estado que guardan diferentes temas. Durante la primera semana se está informando sobre la violencia contra las mujeres en todo el mundo y la segunda semana se va a discutir el tema del VIH y SIDA. Entonces es un tema muy importante lo que está pasando en Nueva York por varias razones, porque nuestro país, si bien tiene una legislación muy importante, de avanzada, donde ha tipificado el feminicidio, donde se ha avanzado en la capacitación y especialización de juezas y de jueces, donde en la Ciudad de México, por ejemplo, se giran órdenes de protección y medidas de protección y se tienen abogadas victimales o de las mujeres. Lamentablemente, los feminicidios se han incrementado. Todavía hay juezas, jueces, ministerios públicos, policías que se burlan de las mujeres. Todavía hay situaciones muy graves que, si bien pueden mejorar, tenemos que comprometernos para que no se dé un solo paso atrás en un documento final que va a emitir Naciones Unidas. Y lo preocupante de esto que te decía es que se quiere dejar fuera el tema del feminicidio. Se quiere dejar fuera el tema de la coordinación interinstitucional entre dependencias, se quiere dejar fuera las parejas homosexuales, se quiere dejar fuera la palabra servicios por programas. ¿Por qué se quiere dejar fuera el tema de los feminicidios? Pues porque en el momento en que tú lo incluyes en una declaración, en un documento que signa a tu país, tienes que informar qué estás haciendo en el tema de los feminicidios. Y es evidente que hay países que matan a las mujeres a pedradas. Entonces se están resistiendo a aceptar pues que se trabaje sobre eso, o en cualquier otro país pues no quieren que se incorpore porque no se ha tipificado. ¿Cómo? Si nosotras hace 25 años estamos hablando de la violencia contra las mujeres y apenas hace escasos años tenemos una ley general. Entonces no es pretexto. Creo que lamentablemente el Vaticano, que forma parte de la ONU, es considerado un Estado parte, está, no entiendo con qué calidad moral, pero lo está haciendo y estamos dando pasos para atrás agigantados. Sin embargo, la postura de México y el discurso de México fue un discurso muy importante. Se mencionó derechos sexuales y reproductivos que no lo quieren. Se habló, por ejemplo, en el discurso de la presidenta del Instituto de las Mujeres de temas relacionados con la anticoncepción de emergencia, lo cual aplaudimos porque antes era un tema vetado absolutamente. Y creo yo que es una buena señal que así hable la presidenta del Instituto porque hay un pacto por México sin nosotras. Y creo yo que a partir del 8 de marzo, pues bueno, se puede incorporar transversalmente el tema de los derechos humanos de las mujeres en todo, en la economía, en la justicia, en la educación, en todo, absolutamente, para que de verdad el pacto pues nos incorpore a las mujeres como un tema transversal. ¿Qué otros países están apoyando esta modificación para echar atrás la figura del feminicidio? Costa Rica, Rusia. Son países con altísimos niveles de violencia contra las mujeres, pero es lamentable que países como Guatemala, como Nicaragua, nos esté costando tanto trabajo. México no va a permitir eso, vamos a empujar. Yo estaré también la semana que entra porque es la semana de las conclusiones. Y ahí las organizaciones no gubernamentales mexicanas que están haciendo un gran papel, pues están haciendo un cabildeo importante. A mí me toca estar orientada por ellas, acompañada por ellas y en mi calidad de legisladora empujar junto con la delegación mexicana, porque formo parte de la delegación oficial, pues estos temas para no dar ni un paso atrás en lo que ya hemos logrado. Y en nuestro país, el Estado de México, ¿vi algún índice que reporta que va al alza del feminicidio en Puebla? ¿En qué otros estados y cómo nos encontramos ahora en nuestro país? Mira, en todos los estados
En todos los estados se ha incrementado el feminicidio, pero no es porque haya más muerte de las mujeres. Se ha incrementado porque se ha podido tipificar, y ya se considera un delito, entonces se investiga a partir de que es un delito. Pero la violencia contra las mujeres siempre ha existido. El asesinato de las mujeres por el hecho de ser mujeres, el feminicidio, también siempre ha existido, pero no se había contemplado en la ley. Entonces, en todo el país se ha incrementado. Claro que el Estado de México no está precisamente en los primeros, pero sí se ha incrementado mucho. Ningún estado se libra de tener una serie de situaciones muy lamentables en contra de las mujeres, de las niñas, de las adultas mayores, de las mujeres indígenas, de las mujeres con discapacidad. Ningún estado podría decir, en mi estado se respeta los derechos humanos, no hay ni una sola violación a las niñas. Al contrario, todos los estados tienen que reconocer que en esas 4 paredes, que es el hogar, donde estamos, se supone, más seguras las niñas y las mujeres, es donde estamos corriendo más riesgo, porque estamos siendo violadas por los hermanos, por los abuelos, por los padrastros, o estamos siendo asesinadas por quien se supone que nos dijo que más nos quería, como el novio, como la pareja, o como alguien que dijo querernos y se está vengando porque ya no queremos vivir a su lado. Es un tema muy, muy delicado y tenemos que seguir trabajando para prevenir la violencia contra las mujeres. 39% de los jóvenes entre 15 y 24 años de edad han sufrido algún tipo de violencia durante su relación. ¿Cómo vamos ahora a educar a las nuevas generaciones para que estos conceptos entren a ellos desde edades muy tempranas? Pues ya lo estamos platicando con el Ejecutivo. Por supuesto, nos interesa muchísimo una gran brigada contra la violencia desde la educación. No solamente educamos en la escuela, también se educa a través de la religión, también se educa a través de la educación no formal, los clubs, los abuelitos, esos grupos informales que no son la escuela también educan, y los medios de comunicación lamentablemente también lo hacen. ¿A qué me refiero? Las telenovelas transmiten una idea de las mujeres a veces malas, malosas, desgraciadas, vengativas, cuando podríamos ser otra imagen y podríamos contribuir a una vida distinta para las mujeres y las niñas. Y los hombres en las telenovelas también aparecen como hombres que nada más escuchan a su mamá, que se quieren vengar de la esposa. Es decir, tenemos que trabajar en este cambio radical de los patrones socioculturales, porque el sexo se nace con él, pero el género se puede cambiar. ¿Y hay disposición de las cadenas que producen telenovelas o aquellas que compran algún tipo de producción y de alguna manera pues también están reproduciendo estos estereotipos de la mujer dominada, la mujer ignorante, relegada, maltratada, etcétera? Pues los tratados internacionales ahora son ley, están en la Constitución, y si no lo hacen están violando la Constitución. Entonces estamos hablando de que se puede hablar de acciones de inconstitucionalidad y que podemos demandarles a algunas empresas privadas como públicas por estar violando tratados internacionales de derechos humanos que defienden, que protegen, que respetan la imagen no estereotipada de las mujeres, siempre en la casa, las mujeres siempre calladas, los hombres fuera del hogar, como si no supiéramos que el 30% de hogares de este país tienen jefatura femenina. Entonces, son hogares que las mujeres los mantienen, y creo que tenemos, además, en muchas ciudades hay economías mixtas. Él lava los trastes, ella trabaja fuera del hogar, llega un poco más tarde, pero los roles se deciden libremente, no se asignan, no se dice te toca, sino se dice a quién le va a tocar en este momento y cómo le hacemos para compartirlo. Por eso sí se puede cambiar. Se hablaba de un dato importante, 25% de las muertes de mujeres se podrían detener con planificación familiar, educación sobre anticonceptivos y todo esto. Al estar en la ONU, ¿qué disposición existe por parte de la mayoría de los países católicos, musulmanes, etcétera, para inculcarle este tipo de educación y cuidar la vida de la mujer? El artículo 4 constitucional de nuestro país es muy claro en el derecho a la salud. Y además el artículo 4 constitucional dice: toda persona tiene derecho a decidir libre, informada y responsablemente sobre el número y espaciamiento de hijos. Entonces, el Estado tiene la obligación
de brindar servicios de información y de educación sexual, de brindar anticonceptivos de emergencia, anticonceptivos para que la persona que desee planificar su familia, o un chavo que tiene relaciones sexuales o una chava que tiene relaciones sexuales pueda llegar a los servicios de salud y decir, ya tengo relaciones sexuales y quiero utilizar un anticonceptivo. El problema es que las instituciones de salud le dicen, tráenos a un adulto. ¿Tú crees que esa chava que tiene 12 años vaya a decirle a su mamá, fíjate mamá, que tengo relaciones sexuales con mi novio, ¿cómo ves si me acompañas al centro de salud? Claro que no, tenemos que modificar las reglas, tenemos que modificar la ley, lo estamos haciendo y vamos a presentar una iniciativa precisamente para que las chavas y los chavos tengan acceso a servicios de información y educación gratuita. Absolutamente gratuita. Y el tema del aborto siempre resulta polémico. Aquí en el Distrito Federal es una garantía, pero hay 17 estados en los que han modificado sus constituciones. Hay quienes dicen que son menos, pero finalmente sean 13, 14, 15 o 17, el derecho a la vida desde la concepción en las constituciones locales no permite que en caso de violación el Código Penal, aunque diga que en caso de violación se puede interrumpir el embarazo, de nada sirve si no está en el Código de Procedimientos Penales, es decir, quién va a dar la autorización para interrumpir ese embarazo, y además pues el Código Penal no está por encima de una constitución local. Creo que es un tema muy delicado, esperemos que no avance, logramos echar para atrás, ya querían en Zacatecas, ya querían en Aguascalientes, sumar y sumar más estados, pero creo yo que ha sido muy prudente el gobierno federal en hablar también con estos congresistas y decirles eso no va a pasar, no vamos a encarcelar a las mujeres por ser violadas y quedan embarazadas y luego encarceladas. Creemos nosotras que es dar pasos agigantados hacia atrás en el derecho a decidir de la maternidad libre y voluntaria de las mujeres. Y aquellas que no entran en el rubro de por violación, ¿podría avanzarse en este derecho a nivel federal? Todas las que hablan de violación, en realidad se dice que todos los estados 32 lo permiten por violación, pero no es cierto, porque donde está modificada la Constitución, pues no está encima el Código Penal por encima de la Constitución. Pero sabemos que el único lugar donde, por ejemplo, en Yucatán hay más causales por las cuales se puede interrumpir un embarazo. En la Ciudad de México ni siquiera hay una causal en especial, simplemente por el deseo de la mujer, del adolescente o de la niña. Y creo yo que hay que seguir avanzando. Hay que hablar con los legisladores y legisladoras, hay que explicar que no se está promoviendo el aborto como un método de planificación familiar, sino como está sucediendo en la ciudad. Son 3 opciones. Si una mujer queda embarazada, tiene 3 opciones. 1, continuar con su embarazo. 2, continuar con su embarazo y darle una adopción. Y 3, interrumpir legalmente su embarazo hasta las 12 semanas, nada más. Sin duda, siempre va a salir a debate este tema y me gustaría conocer cómo nos ven en el escenario internacional con todas estas garantías que usted también ha impulsado en diferentes trincheras. Vamos a hacer una pequeña pausa, regresamos con más de no me cambie. El pasado 2 de marzo culminó en Acapulco con gran éxito el Abierto Mexicano Telcel. La celebración de los 20 años de este evento convocó a jugadores de talla internacional como Rafael Nadal, David Ferrer, Nicolás Almagro, Sara Errani, Carla Suárez y Alice Cornet, entre otros, quienes cimbraron el estadio. Telcel ofreció una grata atmósfera de entretenimiento e innovación en su stand. Los asistentes hicieron uso de la red 4G LTE y disfrutaron de una gran experiencia en Internet. Con la aplicación del Abierto, el público pudo seguir todo el torneo. Telcel, junto con la organización de Mextenis, empresa de Grupo Pegaso, contribuyó a hacer de este un gran evento de talla mundial, llevando la pasión en cada momento y mostrando lo mejor del tenis. Una vez más, Telcel ratificó su compromiso en pro del tenis en México. Telcel, la red en tus manos. A las mujeres nos fascinan los hombres bien rasurados y aseados, aunque retocarse ciertas áreas les presenten problemas. Las navajas los pueden cortar, las tijeras picar, pero ya está aquí el nuevo Micro Touch Max, diseñado para ir donde las navajas y las tijeras no deben ir.
Retoca de manera segura y precisa y tan al ras como una navaja. Es seguro al tacto y es el único con luz integrada para retocar hasta el último vello. Su esbelto diseño de fácil manejo le permitirá rasurarse perfectamente la nuca como en peluquería. Desaparezca esos horribles pelos de la oreja en segundos. Los bochornosos pelos de la nariz, elimínelos por completo. Deje las patillas derechitas y parejas, los bigotes y barba perfectamente retocados. Y para las cejas espesas, solo coloque la guía de retoque y quedarán perfectas en segundos. ¡Vea qué diferencia! El nuevo Micro Touch Max lo retocará de pies a cabeza y en donde desee. Es poderoso pero también muy cuidadoso hasta con la piel más delicada. Rasura al ras como una navaja, pero es seguro al tacto, garantizado. Su guía de retoque le permite controlar la cantidad de cabello que desee rasurar, un poquito, mucho o todo, para mostrar ese cuerpo musculoso. Es ideal para que conservemos a nuestros hombres impecables, o para que las mamás tengan a sus hijos perfectamente aseados entre las idas a la peluquería. Micro Touch Max sustituye aparatos carísimos como estos, y va a donde los otros no pueden ir con precisión micro. Será suyo a un precio increíble que no verá en ninguna parte. No se arriesgue a cortarse con navajas o picarse con tijeras. Micro Touch Max es la solución precisa y segura para lucir aseado al máximo. Y en oferta única de introducción, llévese no uno, sino 2 Micro Touch Max a un precio increíble que no se volverá a repetir. Y escuche esto que es sensacional. Si llama en los próximos 12 minutos, se llevará un regalo sorprendente que no se debe perder. La famosísima rasuradora compacta Micro Force, con la que podrá darse rasuradas perfectas hasta en la regadera y será suya totalmente gratis. No espere más. 2 Micro Touch Max a precio increíble y un regalo extraordinario. Micro Force, la rasuradora más compacta del mundo, gratis. ¡Llame ya! Gracias por seguir con nosotros en Galería VIP. Diputada Malú Micher, le quiero preguntar, en este escenario internacional, cuando usted se reúne con miembros de la ONU, ¿cómo se encuentra México en materia jurídica de protección a la mujer? Bueno, México ha dado cuenta de las leyes que se han creado aquí para respetar, proteger y no discriminar a las mujeres. Evidentemente tenemos una ley general de acceso a una vida libre de violencias para las mujeres que ha sido parteaguas en Latinoamérica e incluso en Europa. Tenemos la ley de igualdad sustantiva, que es muy importante porque coloca en la ley, además del artículo 4 constitucional, donde dice que las mujeres y los hombres son iguales ante la ley, habla de toda una serie de responsabilidades del gobierno para disminuir la brecha de desigualdad en el acceso al ejercicio de los derechos. Entonces, creo que también tenemos muy avanzadas leyes locales, otras muy malas, donde no se han podido armonizar, pero tenemos la ley contra la trata, que es muy importante, algunas modificaciones que vamos a hacer en el tema de las víctimas, no se diga la ley para prevenir y erradicar la discriminación. Yo creo que tenemos leyes muy importantes y también tenemos ciudades de vanguardia. Digo, la Ciudad de México es una ciudad de vanguardia, es una ciudad de libertades, es una ciudad de derechos, es una ciudad que ha colocado a las mujeres en el centro y como seres sujetas de derechos, y no nada más en las elecciones, denme los votos, sino realmente ha colocado a las mujeres pues con una gran importancia como la que tenemos. Entonces, yo creo que ante los estados, te diré, ante estados como la India, donde todavía existe el corte del clítoris de las niñas, pues estamos muy avanzadas, pero el problema es que todavía se nos sigue matando. El feminicidio es un tema lamentablemente elevado en este país y tenemos que seguir trabajando para que ninguna violencia se ejerza sobre las niñas, sobre las mujeres y educar de manera distinta a los hombres y a las mujeres. Y en términos sociales, de equidad, sueldos, empleos, etcétera. Pues seguimos siendo las pobres entre los pobres. Y lo voy a decir muy claro. Las mujeres se enfrentan mucho más a la pobreza porque muchas de ellas que tienen que permanecer en sus casas para cuando llegue la pipa de agua, estar listas para llenar los tambos de agua y acarrear el agua, es la manera como se enfrentan más a la pobreza, porque el compañero o la hermana o la tía o el papá que se va a trabajar fuera de la casa, pues no enfrenta a diario, de alguna manera en la empresa, en la obra, pues no están enfrentando de manera tan tangible el piso de tierra, la falta de servicios, la falta de luz, la falta de agua. Son las subalimentadas, las niñas siguen siendo las que se les
alimenta de manera distinta, porque pues lo que viniste a hacer a este país es a lavar y planchar, pues no es necesario que estés bien alimentada. Entonces todavía tenemos un rezago en la escolaridad, todavía tenemos un gran rezago en la salud de las mujeres, el cáncer de mama se ha incrementado como nunca y tiene que ver lamentablemente con el género. No conozcas tu cuerpo, no nombres tu cuerpo, no menciones tu cuerpo, mucho menos lo cuides. Y si se nos sigue educando para cuidar a los demás y no cuidar nuestro cuerpo y cuidarlo bien, pues por eso tenemos estas enfermedades. Entonces, en el tema social nos falta todavía mucho por avanzar, en el empleo, en los sueldos. Por el mismo trabajo todavía se paga de manera distinta a hombres y a mujeres. ¿Hay perspectiva de género en el tema presupuestal para el cuidado de la salud de las mujeres? Sí. Yo creo que ha sido histórico lo que hemos aprobado. De 16.500 millones de pesos que se aprobaron el año pasado, ahora hemos dado un brinco a los 18.000, casi 18.500 millones de pesos, que creo que son muy significativos, en donde se ha asignado dinero a créditos para las mujeres, a la salud de las mujeres, a prevenir la violencia contra las mujeres, a cursos de capacitación, a tribunales superiores de justicia, a créditos para las mujeres indígenas, para guarderías, para las mujeres que trabajan fuera del hogar, para incrementar la escolaridad de las adolescentes y de las adultas. Estamos trabajando muchísimo por la educación de las niñas. Yo creo que este presupuesto sí tiene, de alguna manera, el presupuesto etiquetado. Ahora, lo que tenemos que medir es cómo ha impactado en la vida de las mujeres el tener un crédito. Si una mujer me dice, este crédito me permitió detener la violencia en mi vida, elevar mi autoestima y además tener una independencia económica, yo creo que sí hay transversalidad de género. Lo otro es un presupuesto etiquetado, es decir, para las mujeres, pero no cambia esta autoestima en las mujeres. Ahí está la gran diferencia entre uno y otro. ¿En algún momento ha habido algún acercamiento entre tu caso como diputada, el Mujeres de F, etcétera, con las cabezas de la Iglesia para hacerles entender este tipo de conceptos y que finalmente ellos pueden también acercar estos conocimientos, esta educación a toda la gente que es fiel a alguna religión? Sí, lo hemos hecho. Yo me he acercado, alguna vez tuve una reunión con el obispo de León, con el cardenal Norberto Rivera me ha excomulgado cuantas veces ha querido, no puede, evidentemente es un trámite bastante engorroso, pero también hay una parte de la Iglesia que comparte nuestros derechos. Los jesuitas, por ejemplo, han educado en la libertad de conciencia. Eso es lo que yo recibí de la educación jesuita y eso me da mucho gusto, porque me siento absolutamente libre en mi conciencia y cuando se discuten los derechos de las mujeres entre el diablo y Dios y lo bueno y lo malo y el infierno y el cielo, pues no, entonces no tenemos nada que decir. Pero si se habla de justicia y se habla de derechos, ahí sí tenemos mucho que decir. Y creo yo que la libertad de conciencia es una de las principales enseñanzas de la doctrina de la Iglesia y que hay que aprenderle eso a algunas personas de la Iglesia católica. La verdad, hay otras cosas que no hay que aprenderles absolutamente nada, porque nos han discriminado, porque nos consideran incubadoras, porque creen que nada más venimos aquí a tener hijos todo el día, a lavar y a planchar, y lo dicen en sus familias. Y eso no es justo, no es correcto, porque lo estamos haciendo por sus hermanas. O sea, los sacerdotes tienen hermanas, tienen tías, tienen mamá. Entonces, pues estamos haciendo porque nadie incurra en un acto de violencia en contra de todas ellas. ¿Y qué tal de la ley de trata y la ley de víctimas? Decía que hay que poner atención. Sí, la ley de víctimas es un tema que estamos analizando, las reformas a la ley de víctimas. Parece ser que quien lo está trabajando está teniendo una gran recepción y vamos a trabajar para que las mujeres no cuenten. Mira, las mujeres cuando son víctimas de violencia, las niñas, las adolescentes, cuentan su historia casi 15 veces. Es una revictimización impresionante. Entonces, si yo ya te lo conté a ti, se registra, y si vas a ir a dar con otra autoridad, yo ya nada más leo el caso y no le vuelvo a preguntar, a ver, cuéntame cómo fue, sino en realidad quien tiene que hacer esto es un juez, una jueza y un ministerio público. Pero si la trabajadora social, si quien entrevistó por primera vez, no pueden estar revictimizando a las mujeres y además diciéndoles que ellas tuvieron la culpa. No, pues tú tuviste la culpa, pues mira cómo me estás hablando, tú lo provocaste, ¿no? Tú no llegaste a tiempo a comer, entonces pues cómo no quieres que te regañe. Ese es lo que tenemos que cambiar. Es decir, la manera de pensar de toda la sociedad, donde ser mujer
ser niña, ser pobre, ser rica, ser una persona con altos niveles de capacitación o de habilidades, no sea un pecado o una falta o un delito. Y por último, quisiera preguntarle aquí al interior de la Cámara de Diputados, la repartición de las curules para mujeres en el propio Gabinete Federal, ¿cómo nos va? Bueno, esta legislatura es histórica, gracias a la sentencia 12/624, podemos hablar de una irrupción de las mujeres en los puestos de elección. Tenemos casi un 37% de cuota, así se puede decir, de mujeres, 184 diputadas de 500, y un 32 o 33% en el Senado, lo cual da cuenta de que esta sentencia, ¿qué hizo? Les dijo a los partidos: adiós con tus listas, vuelves a meter a las mujeres, respetas la cuota de 60-40 y si no, te quito el registro. No, pues los partidos murieron de pánico y pues ahora sí que no queriendo nos incorporaron y llegamos. Ahora, ya estamos aquí, somos una legislatura histórica, entonces demos cuenta de que estamos preocupadas por los derechos de las mujeres, porque presencia de mujer no garantiza conciencia de género. Claro. A veces muchas mujeres no cambian la vida de otras mujeres, así es que hay que comprometernos con las mujeres, cambiar su vida, legislar por ellas, revisar el presupuesto y sobre todo hacer que accedan las mujeres, niñas, adolescentes, adultas, al ejercicio pleno de sus derechos. ¿Cuáles son los principales retos como presidenta de esta comisión? Bueno, lo primero es darle seguimiento a nuestro presupuesto, ver que las dependencias nos digan cómo van a aplicar, cuáles son sus reglas de operación, que se lo asignan a mujeres sobre todo en mayor situación de vulnerabilidad, en mayor riesgo, en situación de violencia, en situación de pobreza. Y por otra parte, pues revisar la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia, la estamos revisando. Estamos también revisando cada uno de los ordenamientos que se aprueban. Por ejemplo, la reforma laboral, pues yo hasta hice caminito, ahí duro, que te dale todo, me lo rechazaron, pero logré incorporar en el artículo 2 y en el artículo 56 la igualdad sustantiva. Es decir, en la reforma laboral se quedaron fuera más de 2 millones de trabajadoras empleadas domésticas. O sea, tú y yo somos trabajadoras del hogar, pero ellas son contratadas, son pagadas. Y esas mujeres que no tienen condiciones sociales, que un día sí y otro no, se les dice que ya se van, que si queman una ropa la tienen que pagar, se quedaron fuera de la reforma laboral. Entonces hay que incorporar a todas, los derechos de las mujeres indígenas, los derechos de las mujeres trabajadoras, todo hay que estar listas y sobre todo vigilar que no se legislen en los estados hacia atrás, sino hacia adelante. La reforma educativa. La reforma educativa no nos permitió incorporar mucho. Yo creo que en el reglamento vamos a tener la posibilidad de incorporar temas relacionados con los derechos humanos de las mujeres. Yo creo y espero que en el Consejo, en la Junta de Gobierno de este Instituto de Evaluación Docente, no queden puros hombres. El IPAB nombró a 5 hombres en este país, no hubo una sola mujer capaz de ocupar un puesto en el IPAB. Yo creo que no lo podemos hacer, no lo podemos permitir y vamos a estar denunciando a cada rato cuando no se tomen en cuenta a las mujeres en estos ordenamientos. Avaricia. ¿Cómo? ¿Te voy a decir lo que a mí se me ocurra? Los niños. Envidia. Entre los hombres, cuando las mujeres tenemos mayor visión de las cosas. Ira. No, pues un grandísimo error de cualquier persona. Gula. Uy, pues cuando no nos medimos para comer lo que se nos da la gana. Yo creo que yo también he incurrido en la gula. ¿Algún platillo en particular? Sí, me gustan mucho los bisteces empanizados, pero pues no los puedo comer fácilmente, me hacen un poquito de daño. Lujuria. Ay, qué padre. Pereza. No, pues yo debía ser tantito perezosa, pero no, me desespera la gente perezosa. Soberbia. También es un asunto que tiene uno que controlar, porque hoy eres alguien y mañana no eres nadie. Y las personas en la política tenemos que tener los pies sobre la tierra siempre. Un placer como siempre, Peti. Al contrario, muchas gracias. Malu Micher en Galería VIP. Nos vemos la próxima. Pásate.